Buenas tardes, apreciados estudiantes. A partir de este momento doy inicio a las orientaciones de la sesión número 2 del módulo en curso. Vamos trabajando el módulo número 2. Hoy iniciamos el encuentro un poco más tarde porque estoy trabajando o dándoles las orientaciones del lunes que correspondían a trabajar el lunes anterior, que fue festivo, las que nos corresponden para hoy. Pues la idea es tratar de ir nivelando el proceso para que no se nos atrasen las fechas. Entonces, voy a darles hoy esas orientaciones de la tarea número 2, tarea número 3. Obviamente, pues lo vamos a hacer en cortes diferentes para que los compañeros que no pudieron unirse ahorita a la clase, pues tengan el material disponible independiente. Recuerden que estamos trabajando el módulo 2, optativa Excel 2. Hay algunos estudiantes que llegaron al proceso, entonces por favor yo les agradezco que se comuniquen conmigo para darles las orientaciones correspondientes a la forma de cómo pueden iniciar y empiecen a nivelar pues las actividades que ya la gran mayoría de ustedes tiene resueltas. Entonces vamos a trabajar la tarea 2 que se llama fórmulas básicas. En este segundo módulo, pues, digamos que la competencia o el objetivo era que nosotros apliquemos en ejercicios de la cotidianidad lo que son las operaciones básicas como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces vamos a mirar que en cada ejercicio está plasmado simplemente eso, un repaso. Entonces, vamos a revisar la guía. Aquí la estoy abriendo para mostrárselas, ir haciendo el seguimiento. Bueno, esta guía que se propuso para esta semana tiene una información importante que está en este primer párrafo. O sea, es un ejercicio cotidiano, un ejercicio que de pronto muchos de nosotros podemos aplicar en la vida real. Entonces dice, la entidad bancaria realiza créditos a corto, mediano y largo plazo. Esto simplemente es información a las personas que así lo soliciten. Al señor Luis Ignacio Pérez, pues ya tenemos un nombre definido, un número de cédula, le han desembolsado un crédito el día 2 de marzo de 2023 por un valor de 12 millones. Entonces, aquí tenemos nombre del cliente, número de cédula, fecha de desembolso, valor del crédito, y más adelante dice que a una tasa representativa del 12%. Entonces, ya ahí tenemos un porcentaje de intereses. Dice el tiempo que se fijó para este crédito son 5 meses. Sin embargo, pues dice que el cliente tiene la posibilidad de realizar el pago total en cualquier momento o inclusive de extender el pago de sus cuotas. Ejercicio muy cotidiano, muy tradicional. Entonces, la parte más importante viene en las últimas líneas donde dice que usted como asesor financiero le han solicitado crear o generar un calendario de pagos para este cliente donde se especifica la información que usted considere pertinente. Entonces, me voy a la segunda hoja, vamos a usar este modelo de calendario de pagos. O sea que esta es la tabla que vamos a diseñar para esta semana. La información que yo le acabo de leer, nombre del cliente, esta información que les acabé de leer está resumida en esta tabla. Nombre del cliente, cédula, teléfono, fecha de desembolso, valor de crédito, número de cuotas y le vamos a generar el calendario de pagos. Entonces, esta es la guía de esta semana y es lo que vamos a trabajar. Entonces, por tiempo, para que no se hiciera tan extenso el video, ya tengo la tabla aquí organizada en Excel, ya está digitada. Entonces, ahí tenemos el diseño del calendario de pagos. Vamos a utilizar exactamente 6 columnas, A, B, C, D, E y F. Vamos a utilizar aproximadamente 16 filas, incluidas el título, así como ustedes observan ahora. Nombre del cliente, la cédula, el teléfono, fecha de desembolso, valor del crédito, tasa de interés, tiempo y valor final del crédito. Entonces, vamos a empezar
por este dato, pues que no lo tenemos. Ah, bueno, y aquí habría que agregar estas columnas para especificar el número de la cuota, la fecha que debe pagar, el valor mensual que el cliente debe asumir, cuánto se va a abono a intereses, cuánto se va a abono tal y cuánto pago finalmente por todo este ejercicio. Entonces, es algo bastante cotidiano, pero aquí vamos a aplicar todas las operaciones básicas para la solución del ejercicio. Entonces, vamos a iniciar calculando a cuánto corresponde el 12% de interés. Bueno, aquí voy a eliminar esta información. Listo. Entonces, eso lo vamos a calcular aquí, esto la franja en color verde. O sea, nosotros sabemos que el interés es del 12%, pero necesitamos saber a cuánto equivale el 12% de tu inicial, o sea, del capital que se prestó. En este caso serían los 12 millones. Entonces, recordemos que lo primero que nosotros debemos hacer es agregar el signo igual. La máquina interprete que es una fórmula matemática. Ahora, cuando hablamos de porcentaje, recuerden que nosotros siempre vamos a multiplicar por el porcentaje que nos den. Entonces, en este caso serían los 12 millones que están en B6 por, recuerden que es el asterisco, y aquí le agrego el valor del porcentaje, el signo del porcentaje. Entonces me quedaría igual a B6. B6 es el valor del crédito, que son los 12 millones. Multiplico por el 12%. Recuerden que es importante que le agreguen el signo del porcentaje al final, porque si no lo que estaríamos haciendo es multiplicar 12 veces la cifra. Si no le agregamos el porcentaje, se nos va a alterar el valor. Aquí al dar clic sobre, al presionar la tecla Enter, nos dice que el 12% de intereses de esos 12 millones son 1.440.000 pesos. Aquí me dice que son a 5. Ahora, vamos a agregar aquí valor final del crédito. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a sacar la cuenta de cuánto se va a pagar por ese crédito. Se pagarían los 12 millones, que es el capital, más los intereses. Entonces, una suma sencilla. Igual, activo esto con colores, negro, listo. Entonces, igual serían los 12 millones que corresponden al capital, a eso le adiciono los intereses que tengo que pagar por ese concepto. Entonces sería igual B6 más B7, una suma. Esta fórmula de suma las he trabajando durante todo el desarrollo del módulo. Voy a ir agregando colores pues para irlos como identificando de forma más rápida. Bueno, entonces aquí ya nosotros tenemos un valor final que corresponde al pago del capital más el pago de intereses. O sea que el crédito realmente está por 13.440.000 pesos. Ahora, con base a esa información, vamos a especificar o a diligenciar este calendario. Entonces, son 5 cuotas. Escribo el 1 y el 2 y vamos a utilizar la serie para llegar hasta la cuota número 5 porque son 5 cuotas. Entonces recuerden, 1 y 2 que sería la muestra, la selecciono y puse variación. Ahora miremos la fecha de pago. Aquí dice que el crédito se fue desembolsado el día 2 de marzo. Quiere decir que vamos a suponer que va a empezar a pagar un mes después. Entonces, eso quiere decir que va a cancelar el día 2 de 4 2023, o sea, el 2 de abril de 2023. La cuota siguiente sería el 2 de mayo, o sea, 2 del 05 2023. Teniendo ya fijadas estas dos muestras, lo seleccionamos, seriación. ¿Para qué? Para que el mismo me calcule la fecha de cada uno de los meses en los que deberá pagar. Entonces, observen que también nosotros podemos seriar por fecha. Permítame un momento, por favor.
Bueno, entonces aquí nos damos cuenta que el proceso de seriación o de aplicación de series funciona tanto con números, con textos o en este caso con fechas. Entonces nos dice que se le dio un parámetro, una muestra, abril y mayo, y él automáticamente sigue fijando el mismo día, pero aumenta el mes y nos deja también fijo el año. Entonces también lo podemos hacer por fechas. Ahora vamos a hacer el cálculo del valor de la cuota mensual. Tenemos 5 cuotas. Decía el ejercicio del encabezado inicial que las cuotas son cuotas fijas. Entonces eso quiere decir que todos los meses se va a cancelar lo mismo, mismo valor. Entonces, igual, aquí tenemos el valor final del crédito, o sea, el pago del capital con los intereses. Eso lo vamos a ir o a fraccionar entre el número de cuotas, que serían 5. Entonces, ese B9 sale del valor final, o sea, lo que se va a pagar entre capital e intereses. Y lo dividimos o lo fraccionamos en el tiempo que dura el crédito. Aquí le hubiésemos podido, por ejemplo, agregar el número 5, pero no lo quiero hacer así porque dice el ejercicio que el cliente extender de pronto el número de cuotas. Entonces, si ejemplo ahorita lo tenemos en 5 cuotas y el cliente dice 48 cuotas, tendría que volver a hacer la fórmula. Entonces, en este caso no, porque simplemente yo lo que haría es modificar acá el 5. Entonces, bueno, la primera cuota me daría 2.688.000. Entonces, lo que quita. Si, por ejemplo, el cliente dice, no, yo necesito 72 cuotas, entonces simplemente yo cambio aquí donde estaba el 5, agrego el 72 y observen que él de manera automática ya me valida el valor de la cuota. Pero si lo hago con escribiéndole el número 5 aquí fijo en la fórmula, me iría a servir solo para cuando sea 5. Entonces, por eso es importante que nosotros utilicemos la celda donde están contenidos los datos. Aquí voy a utilizar la seriación, pero va a generar un error. Vamos a mirar por qué. Seriamos y efectivamente vemos que hay un error. Entonces, esto se debe a lo siguiente. Por ejemplo, me voy a ubicar acá donde dice numeral valor y voy a mi barra de fórmulas a mirar qué tomó el SAT cuando yo hice ese proceso de seriación. Entonces, observen que me tomó una celda en blanco y la dividió entre un texto que decía fecha de pago. ¿Eso a qué se debe? Cuando nosotros hacemos seriación, lo que estamos diciéndole a la máquina es que vaya haciendo repeticiones en secuencia de cierto tema. Entonces, en este caso yo necesito que los datos, o sea, como son, que estos 13.440.000 siempre se dividan entre 5. Entonces, o sea, quiere decir que estos dos valores deben quedarse fijos. Voy a poner un color amarillo, que el color amarillo y el azul se queden como datos fijos, es decir, que cuando yo haga la seriación no se salga de estas dos posiciones. Eso lo conseguimos muy fácil. La fórmula está bien, pero hay que agregarle algo. Entonces sería igual. Les quiero decirle que estos 13 millones, cuando yo haga la seriación, queden ahí fijos. Entonces, para eso, para fijar la celda, yo le agrego el signo pesos en medio de la letra y número de la fila. Entonces me quedaría B pesos 9. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor, ese que está en la celda B, que va a quedar fijo cuando yo haga el proceso de seriación. Ahí lo que él me va a seriar es la fórmula, o sea, la va a repetir, pero no se va a salir de estos valores de B9 y ahora necesito fijar a B8. Y le digo dividido entre el tiempo que se ponga aquí donde está en color amarillo. Entonces, recuerden que hay que agregar signo pesos para que el valor quede fijo. Ahora sí, enter, me da 2.688.000 y en el momento de hacer la seriación, aquí vemos que él me replicó la fórmula, pero nunca se salió de ese valor. ¿Dónde evidencio eso? Por ejemplo, voy a ubicarme acá, voy a mi barra de fórmulas y observen que ahí está resaltado el amarillo y el azul. Aquí, o sea, nunca se salió de esas celdas. Igual si compruebo desde otra celda, barra de fórmulas, nos damos cuenta que siempre tomó para ese ejercicio los 5 y los 13.440, 13.440.000. Listo, entonces es importante que tengamos en cuenta ese concepto
de fijar datos cuando haya necesidad. Por ejemplo, nosotros aquí en estas fechas, si miramos, aquí vamos a revisar qué hizo la máquina, simplemente fue repetición y la tomó con base aquí, o sea, ahí no hubo necesidad. ¿Por qué? Porque necesitamos era que fuera pues girando como tal. Pero cuando necesitemos que el valor se quede fijo, o sea, que el valor sea fijo, es decir, que siempre me multiplique, me divida, me reste, me sume por el mismo valor, debo agregar el signo pesos en medio de la columna fila. Entonces, esto se lo voy a dejar aquí resaltado para que por favor lo tengamos presente, que es muy importante que vemos esa parte. Bueno, seguimos por aquí. Entonces ahí les dejé fijada esa notica. Voy a organizar acá un poco. Listo. Bueno, ahora respecto al pago de los intereses. Entonces, vamos a mirar los intereses que corresponden a este 1.440.000, también hay que repartirlos en cuotas. Entonces pasa exactamente lo mismo que hicimos ahorita. Necesitamos que esté siempre fijo en el valor de los intereses y en el número de las cuotas. Es igual el valor de los intereses dividido en la cantidad de cuotas. Pero como necesitamos que no se salga de ahí el verde y del amarillo, entonces le agrego el signo pesos para que él me haga la repetición de la fórmula, pero con esos dos valores como fijos. Me dice que de este dinero que se cancela de los 2.688.000, paga a intereses 288.000. Todos los meses de ese dinero que se recoge va pagando a intereses esa suma. Ahora miremos el abono a capital. Abono a capital, ¿qué es? De la cuota que se cancela, igual, de la cuota que se cancela mensual, que es esta, vamos a lo que pagamos de interés para mirar a cuánto es lo que se está abonando a capital. Enter, que dice que de los 688 se pagan 288 a intereses y 2.400.000 a capital. Aquí no necesitamos dejar celdas fijas porque en todas las, o sea, en la resta que estamos usando en esas celdas nos vamos moviendo. Entonces no hay necesidad de dejarla fija. O sea, no hay que agregar el signo pesos para estandarizar. Bueno, ahora aquí dice total pagado durante la vida del crédito. Vamos a mirar eso. Entonces, ese total pagado, nosotros lo vamos a sacar, vamos a sumar cuánto se pagó en intereses y cuánto se pagó acá, para mirar finalmente cuánto canceló. El ejercicio aquí arriba me especificó que son 13.440.000, pero necesitamos comprobar ese valor. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente una suma de los intereses que se pagaron. Es igual suma, abro paréntesis, doy clic en el primer dato, dos puntos, clic en el último dato, cierro paréntesis y enter. Dice que de intereses pagué 1.040.000 y efectivamente ese es el valor que está aquí para pagar, aquí en el verde. Ese es el valor que está ahí, que dice que de intereses 1.440.000. Vamos a mirar cuánto se abonó a capital. Les repito la fórmula. Igual suma, abro paréntesis, doy clic en el primer dato, dos puntos, y doy clic en el último. Observen que cuando yo tomo el parámetro primero y último, automáticamente cierra todo lo que encuentre en ese primer dato y entre ese último dato. Enter. Y dice que el capital fueron 12 millones. Si nosotros hacemos esa comprobación, aquí está que el valor, aquí no sería valor del crédito, sino vamos a cambiarlo como valor capital, para de pronto no irnos a confundir. Entonces, el valor del capital fueron 12 millones, aquí está que se pagó y mensualmente abonando este valor, que es lo mismo que está aquí arriba, o sea, quiere decir que la información está bien. Entonces, vamos a mirar aquí el total pagado durante la vida
el crédito, o sea, pago a esa persona entre intereses y capital, que sería una suma sencilla. Pago esto de intereses más esto de capital. Quiere decir que en este crédito se pagan 13.440.000 pesos, que es lo que por el valor y por el que salió el crédito. Voy a ponerlo en color azul. Entonces, aquí decía que el crédito finalmente se cancela 13.440.000 y si nosotros sumamos aquí los intereses que se pagaron más los abonos que se hicieron a capital, me dan el valor final de ese crédito. Entonces, esto es pues lo que corresponde a esa actividad, a ese ejercicio. En esto simplemente lo que estamos haciendo es repitiendo el uso de las series, repasamos la suma, repasamos la resta, repasamos el cálculo de los porcentajes, algunas comprobaciones importantes para el proceso que llevamos, un ejercicio muy cotidiano que cualquiera de ustedes de pronto pudiera, cualquiera de nosotros pudiéramos llegar a usarlo como tal. Quiero saber si de pronto tienen alguna duda, alguna pregunta, si tienen alguna observación. Pues con esto ya nosotros lo que estamos haciendo es repasar. No sé si tengan alguna duda, pregunta, sugerencia, aporte. Profe, como el río Bogotá, ahí vamos, ahí vamos. Bueno. Bueno, entonces cuando este ejercicio esté listo, no está difícil, porque en realidad no está difícil, es solamente de que nosotros contextualicemos y tomemos pues los datos, demos una buena interpretación a los datos. Todo está ahí en la guía, vamos a mirar ahí dentro de la misma guía, tenemos algunas preguntas que ustedes no las van a responder aquí, porque simplemente me van a enviar el ejercicio, pero sí es como para que ustedes lo que hicieron está bien. Por ejemplo, dice el valor del crédito lo hallaste con qué fórmula. Entonces, eso es repaso. Entonces, vamos a mirar el valor del crédito. ¿Cuál fue el valor? Entonces lo hicimos con la fórmula de la suma. Ahí está. Vamos a mirar el siguiente interrogante. Dice, los intereses lo calculaste usando la fórmula. O sea, cuando nosotros calculamos el 12% de intereses, que fue 1.440.000, cuando nosotros calculamos este valor de intereses, entonces ahí está, lo calculamos o dimos ese resultado multiplicando el porcentaje por 12%. Que son como cuestionamientos que tiene la guía, ustedes no los van a responder, simplemente es como para que verifiquen si está bien lo que hicieron y para que repasen. Finalmente comprobamos el pago de los intereses, sí, hace un momento. Aquí lo que pagamos de intereses corresponde al interés inicial, sí. Lo que pagamos a capital corresponde, los 12 millones corresponde al capital que inicialmente se generó, sí. Cuando cancela todo lo del crédito, intereses y capital, dio el valor final, sí. Entonces, como nosotros estamos en fórmula, si de repente el cliente dice, no, necesito 48 cuotas, entonces solamente le cambiamos el tiempo y observemos pues que nos va a mostrar solo hasta que la tenemos hasta ahí, sería seguir haciendo seriación para que él continúe. Bueno, aquí no podría hacerlo por lo que ya esta la tengo combinada, pero igual sería hacerse hasta la cuota número 48, extendemos el tiempo, o sea, lo seriamos y automáticamente se iría como cuota mensual 280.000 pesos, pagaría 30 intereses y 250 capital, y así sucesivamente hasta terminar el ejercicio. Bueno, cuando esto ya esté listo, guardamos y suba a la plataforma. Entonces ya ustedes saben hacer ese proceso, archivo, guardar como, lo almacenan en sus dispositivos y lo vamos a cargar en la plataforma, recuerden, en la segunda tarea, fórmula básica 2. ¿Qué se encuentran aquí? Fórmula básica 2. Ya ahí está cargada la guía, que fue la que les mostré hace un rato, y está puesto el ejercicio. Aquí, falta la grabación, la que estamos haciendo ahora para poder subirlo. Bueno, aquí encuentran la guía con el ejercicio. Ahora voy a hacer un corte aquí. Por favor, los que puedan volver a conectarse, se conectan para darles las indicaciones de la tarea número 3.
que se llama promedios. Es una actividad también sencilla donde va a utilizar pues ya otras fórmulas que son de nivel intermedio, que son las de maximizar, minimizar y promediar la información. Es una guía pequeña, pero es necesario que hagamos los dos cortes para que no se me vayan a desubicar los estudiantes que no pudieron estar hoy presentes. Entonces voy a cortar aquí la acción y nos volvemos a conectar. Si tienen dudas, preguntas o tienen algo de pronto por un tema por revisar respecto a lo que estamos trabajando, por favor me escriben por el interno o por el mismo grupo para tratar de dar solución. Les corto aquí y nos volvemos a conectar para que nos quede la grabación del siguiente momento. Antes de terminar, de finalizar, tomo la asistencia. Ingrid Sandoval, Lady, Ronald, Óscar Albarrás, Andrea Marulanda, Charit Rivera, Dargelis, Jonathan Torres, Dayana Santiago, Joger Londoño, Joger y Yelena Plata. Perfecto. Bueno, entonces ahí ya queda el registro de la asistencia para tener en cuenta eso en el momento de la calificación. Finalizo la sesión y les envío un nuevo enlace para darle las orientaciones de la guía siguiente.